Seguimos con el gran tema de relación del conocimiento biológico con problemas cotidianos. Vamos a ver el segundo problema, que es salud celular. Para entender qué es la salud celular, vamos a ver tantito qué cosa es la citología. Es una rama de la biología que se encarga del estudio de las células. Por tanto, esta rama pues estudia la salud celular. Vamos a poner un ejemplo nada más de muchas de las cosas que se estudian aquí. Vamos a ver las células dañadas, sobre todo por el cáncer. Y vamos a tomar esto como ejemplo de qué cosa es la salud celular, cómo funciona, así a grandes rasgos, para que evites tú esta enfermedad tan terrible que es el cáncer. Te des cuenta cómo de una célula normal se puede generar a una célula cancerígena. Entonces esa célula ya no está sana, ya está dañada. También hay algunos padecimientos crónico-degenerativos, por ejemplo la diabetes, pues es daño a las células de los islotes pancreáticos del Langerhans, donde se produce la insulina, y luego hay un daño o una disfunción. Entonces esas células ya no producen insulina, están mal, ya no están sanas. Y muchas enfermedades más, el mal de Parkinson, ¿sí? Algunas insuficiencias respiratorias, la esclerosis múltiple, en fin, varias enfermedades que verdaderamente son muy desgastantes, muchas de ellas son mortales. Fíjense muy bien, no hace mucho se descubrió que las células se comunican. Las células que se comunican bien se defienden bien. Las células que quedan incomunicadas por alguna deficiencia, por algún efecto de alguna sustancia, por drogadicción, por algún virus que las modifique, las células que ya no pueden regular sus procesos naturales son las que van a enfermar. Entonces tienen que compartir las células de un tejido. Acuérdense que un tejido es un conjunto de células y los tejidos forman a los órganos, y los órganos pues finalmente son los que se enferman, ¿verdad? Pero ¿por qué se enfermaron los órganos? Porque se enfermaron las células de los que están hechos, ¿sí? Por eso puede fallar el hígado, porque las células del hígado ya no sirven. Por eso puede fallar el páncreas, porque las células del páncreas se dañaron. Por eso hay cáncer en el intestino, porque las células del intestino son cancerosas. En fin, si tú tienes algún daño en algún órgano, es porque las células de ese órgano están dañadas. Por eso hay que ver estos problemas que tenemos ahora, donde muchas enfermedades, por la mala alimentación, por la drogadicción, por el estrés, por el alcoholismo, por las relaciones tóxicas, producen cánceres, producen deficiencias metabólicas, producen enfermedades crónicas, producen enfermedades alimenticias que antes no se veían tan bien como se ven ahora. No sé si existieran en la misma cantidad, pero bueno, el cáncer ahora es terrible por la pésima alimentación, que va deformando la comunicación entre una célula y otra. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque así, si hay buena comunicación, se puede avisar que hay un problema. Y la célula, al mandar señales químicas a través de sustancias neurotransmisoras, a través de sustancias que llevan una señal, que llevan un mensaje para que les puedan ayudar, pues ahora las células que pierden esa capacidad y no se comunican, pues son las células que se van a enfermar. Y lo que estamos viendo aquí es precisamente cómo es que en un tejido, miren, aquí vemos dos células. Hagan de cuenta que esta parte del dibujo, ¿sí? Hagan de cuenta que esta parte que está aquí, esta es una célula, esta es otra, es un tejido. Los tejidos tienen millones de células, ¿verdad? Pero bueno, aquí agarramos un cachito nada más. Y resulta que a través de los desmosomas, que son estos como poros que hay entre una célula y otra,
Es como se transmiten muchos mensajes químicos, otros se transmiten directamente a través de la membrana citoplasmática de cada una de las células, ¿sí? ¿Qué tienen estos desmosomas? Tienen una placa, tienen unos filamentos de proteína y entre estas placas tienen proteínas que los ligan. Dice linker proteins, proteínas que ligan una célula con otra, pero que además, las membranas de una célula y de otra tienen poros. Aquí estás viendo unos poros o canales. Son proteínas que sirven para el traspaso de sustancias de una célula a otra. Algunas transportan nutrientes, otras transportan toxinas, otras transportan factores inmunológicos, pero sobre todo transportan mucha comunicación que está pasando entre una célula y otra. Y podrían mandar señales de alerta. A lo mejor esta está siendo atacada por algún virus, a lo mejor esta está siendo modificada por el cáncer y pasa su información a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, hasta que las células se ponen en guardia, alertan al sistema inmunológico y hay una reacción. Y las células dañadas tienen que morir. Ahorita lo vamos a ver. Si no, contaminan a las demás. Entonces, si la comunicación entre las células es óptima, las células dañadas se autodestruyen. ¿Cómo ven? Las células se suicidan. Las células se matan a sí mismas. No se permiten errores. Tienen que ser perfectas. Un error en una célula provoca que todo el órgano funcione mal. No se lo permiten. Las leyes de la naturaleza y de Dios son perfectas. Por lo tanto, las células, al detectar que tienen una disfunción, empiezan a comunicar a través de sustancias químicas que están dañadas y ellas mismas muchas ocasiones solitas revientan prácticamente. Ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Entonces se autodestruyen antes de reproducirse, porque si se reproduce en mal estado, entonces lo que se forma es un tumor, células deformadas como estas de aquí. Miren cómo deberían de ser y miren cómo acaban. Esta es una célula normal. Esta ya no. Esta tiene que ser autodestruida solita. Debe de producir sustancias, enzimas digestivas que deben de explotar en su interior para, antes de reproducirse, estallar, porque si se reproducen, miren, nacen más células dañadas. Eso se va acumulando, se van formando uniones entre esas células y eso le llamamos tumor. O le podemos llamar, si no están muy modificadas, si no son malignas, le podemos llamar disfunción. Células disfuncionales. ¿Cómo se llama este procedimiento? Se llama apoptosis. Apoptosis, llamada muerte celular programada. Es muy interesante. Muy interesante. Es un proceso no tan reciente, pero que ya se está estudiando muy a fondo para poder tratar el cáncer, por ejemplo, para poder tratar la esclerosis lateral amniotrófica que mata gente, sí, sobre todo a las mujeres. Es el proceso bioquímico natural por el que mueren y se renuevan nuestras células y viene codificada en la información genética de la propia célula. La célula ya sabe en qué momento va a morir. La célula ya tiene un programa, un tiempo nada más en el cual va a vivir. La célula no puede envejecer y empezar a funcionar mal porque entonces funcionaría mal el órgano y por lo tanto el organismo estaría en riesgo de muerte. No se lo permite, entonces prácticamente se suicida.
En otras palabras, es la propia célula que dictamina cómo y cuándo ha de ser eliminada en función de las señales que recibe de su interior y de su entorno, principalmente de su interior, porque esta muerte celular está codificada en la información genética de la propia célula. Y aquí vemos una mitad de célula donde se ve el núcleo, y en un pedacito del ADN dentro del núcleo ya está la información necesaria para la muerte ¿qué? Celular, en donde participan, ¿sí?, varias sustancias. Para reconocer el mensaje se tiene que echar mano de efectores, inhibidores, iniciadores, la mitocondria, moléculas enormes como la APAF, que es una proteína apoptósica, ¿sí?, es una vesícula, perdón, que va a producirse, ¿sí?, sobre todo en el aparato de Golgi, con la intervención de un organelo llamado mitocondria, un conjunto de aminoácidos como la ceolina, la treonina, algunas proteínas como las quinasas, la PDK, la AKT, ¿sí?, varias sustancias que al final, compañeros, van a inducir la apoptosis, ¿sí?, proteínas que van a dirigir la muerte celular, ¿sí?, varios tipos de proteínas producidas, como pueden ver, en el citoplasma, algunas unidas a la membrana, lo que va a causar la muerte de esa célula. Entonces se llama apoptosis. La apoptosis es un proceso que se produce de manera ordenada y controlada. O sea, no ¿cómo se llama? La célula no se suicida porque la dejó el novio, porque el papá no la quiere, porque reprobó anatomía. No, la célula lo hace de manera natural, programada, ordenada y controlada cuando ya cumplió su ciclo, o bien cuando de a tiro sabe que está dañada. ¿Cómo empieza esto? Primero se rompe el ADN del núcleo y se sigue con la formación de pequeñas vesículas a partir de la membrana celular. Ya lo vieron. Estas vesículas, denominadas cuerpos apoptóticos, contienen los elementos del interior de la célula. Bueno, lo vamos a ver aquí en este esquema. Esta redacción no me gustó. Dice célula normal, pero va a entrar en apoptosis en el paso número 2. ¿Qué vemos en una célula normal? Su ADN, así todo dar, íntegro, mitocondrias, varias vesículas, aparato de Golgi, que me imagino que es este que está aquí. Bueno. 2. La célula comienza a encogerse. Primer síntoma, la célula se hace chiquita. Cuando se activan unas enzimas, las caspasas, que comienzan a digerir su esqueleto interno. Imagínate que te murieras de adentro para afuera, que hubiera unas sustancias que mataran primero a tu esqueleto interno, tus huesos, órale, los deshacen. Imagínate qué dolor, qué sufrimiento, guay. 3. Tercer paso, el ADN y el resto del material del interior del núcleo comienza a degradarse y condensarse. Haz de cuenta que tu cerebro se empezara a hacer licuado, papilla, nada. Unas caspasas específicas van deshaciendo la membrana del núcleo y la externa de la célula. Imagínate que tu piel por dentro se empezara a descomponer, a deshacer todita, y que tu cerebro todita continuara deshaciéndose. 4. El núcleo desaparece, tu cerebro desaparece, haz de cuenta que fueras tú, mientras continúa desmoronándose la membrana externa. En lo que tu cerebro, núcleo, de en la célula podría ser el núcleo, en lo que tu cerebro desaparece, imagínate que tu piel y tus huesos siguieran deshaciéndose. 5. Las células se rompen en pequeños pedazos listos para ser fagocitados, es decir, comidos por otras células y desechados, o bien empleados esos elementos
como nutrientes para otras células dentro del mismo tejido. ¿Cómo ves? Esto es la apoptosis. Las sustancias se llaman caspasas. Se producen principalmente en la membrana. Algunas en el aparato de Golgi también, pero bueno. Están contenidas en unas vesículas, en unas bolitas, en unos saquitos que hay dentro de las células que se llaman cuerpos apoptóticos. Y cuando esos cuerpos apoptóticos liberan sus caspasas, la célula empieza a morir desde adentro. Primero el esqueleto, luego el núcleo, al mismo tiempo la membrana. Se hace pedazos y luego viene otra célula grandota que se la va a comer para desecharla. ¿Sí? Por eso fagocitar quiere decir que te coma otra célula. Pero ya una vez que la célula se rompió y estas células fagocíticas son del sistema inmunológico. A lo mejor esta célula, de estar normal, se empezó a dañar. A lo mejor aquí entre este paso, entre el paso 1 y el 2, hay un paso intermedio donde la célula empezó a dar mala su información genética y podía producir un cáncer o podía producir alguna enfermedad o síndrome. Entonces mejor dijo, no, mejor me muero antes de afectar al órgano. Así deberían de ser algunas esposas o esposos. Mejor antes de ponerme la siguiente borrachera, mejor me muero, mato a mi vicio, no a mí, no a mi persona, pero mato a mi vicio, mato a mi alcoholismo, mato a mi prostitución, mato a mi adulterio, mato a mi fornicación, no ando con viejas, no veo pornografía, mato mi neurosis, mis gritos, mis humillaciones, y para salvar a mi matrimonio y a mi familia. Así le deberían de hacer los seres humanos. Suicidar sus defectos, no a ellos, ¿verdad? Pero bueno, la célula sí lo hace con ella misma, mira. Se hace pedacitos, man. Uy, pobrecitas. Bueno. ¿Qué tiene que ver esto con el cáncer y todo eso? Ahorita vamos a ver. Aquí estamos viendo como una célula dañada, ya hecha pedazos, mira, está hecha pedazos. Son varias bolas ahí. Está siendo fagocitada. Este es un fago. Este es un macrófago. Va a comerse los restos de la célula. ¿Sí? Y son células del sistema inmune, no se pueden quedar así los pedazos de células. Imagínate, traerías miles de millones de ahí de residuos de células, todos desechos. ¿Sale? Te llenarías pues de cosas muertas, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarla aquí para seguir la continuación.